Fue por lana y salió trasquilado. Así le pasó al Premio Nobel de la Paz Dmitry Muratov, quien tras acusar al presidente Vladimir Putin de mantener una política de persecución contra periodistas y comunicadores a través de la ley de agentes extranjeros, tuvo que admitir que actualmente el mandatario moscovita sigue siendo el más popular entre la mayoría de los rusos. Muratov, a través de una entrevista concedida a la cadena estadounidense CNN, manifestó textualmente que Putin basa su gobierno en el amor y la lealtad de más del 70% de los rusos. Él es el presidente de la mayoría, manifestó Muratov. Este desliz evidencia que esta jugada de dejar mal al mandatario le resultó todo lo contrario, ya que esta es una demostración de que no pueden ocultar el sol con un dedo. Y es que el liderazgo y la supremacía de Putin se impone, así lo dicen los números, y así lo dicen hasta sus más grandes detractores. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. El Premio Nobel de la Paz Dmitry Muratov no pudo ocultar el sol con un dedo. Esto en medio de una entrevista a la cadena noticiosa estadounidense CNN, donde tratando de malponer al presidente de Rusia tuvo que admitir que Putin sigue siendo popular entre la mayoría de los rusos. Se basa en el amor y la lealtad de más del 70% de los rusos, señaló. Expresiones a las que se le agregó que Putin es el presidente de la mayoría, admitiendo que ha gobernado como presidente, luego de primer ministro y ahora presidente nuevamente desde la víspera del Año Nuevo de 1999. Muratov admite todo esto en perfecta contradicción a sus críticas a Putin, en las cuales acusa al presidente ruso de perseguir al periodismo con la ley de agentes extranjeros, pese a que esto ha sido desmentido hasta la saciedad por el mandatario. La ley de agentes extranjeros es el instrumento a través del cual, según Muratov, el Kremlin pretende acabar con el periodismo independiente, así como todo lo que queda de la oposición efectiva de Rusia. Dice Muratov, esta es la más reciente jugada de Putin en su campaña para acabar con el periodismo autónomo. El presidente Putin no se ha quedado atrás en su explicación. Esta ley no prohíbe a nadie tener su propia opinión sobre un tema. Se trata de recibir ayuda financiera del exterior durante las actividades políticas nacionales, dijo el mandatario recientemente. El presidente ruso Vladimir Putin insiste en que no tiene la intención de silenciar o censurar, sino simplemente informar a los lectores y espectadores que algunos de los medios que consumen tienen financiación extranjera. Sobre esta misma tónica se pronunció Tanya Lokshina, directora asociada de Human Rights Watch para Europa y Asia Central, con sede en Moscú, al señalar a esta misma cadena noticiosa de CNN que ser un político de oposición, un periodista independiente o un bloguero es claramente un negocio arriesgado en Rusia. Afirmando Lokshina que más de una docena de comunicadores han sufrido ataques en su country. Pocos de estos delitos ven una investigación efectiva, lo que perpetúa un clima de impunidad, dijo a CNN en abierta contradicción a que en Rusia no hay libertad de expresión. La reciente aplicación de la Ley de Medios en el 2017, que en el último recuento ha designado a 88 medios e individuos como agentes extranjeros, según ellos, ha sido un golpe para estos grupos de periodistas que ven su trabajo como un deber patriótico. Volviendo a la popularidad de Putin, efectivamente no es la primera vez que CNN lo exalta. En una noticia publicada el 22 de octubre en el año 2015, este canal informativo reseñaba que la operación militar de Rusia en Siria había impulsado la popularidad del presidente ruso a un máximo histórico de 89.9%, según una nueva encuesta. Según CNN, el Centro de Investigación de la Opinión Pública rusa aseguró que la alta popularidad de Putin superó su récord previo de 89.1 de junio. Un índice tan alto de aprobación del presidente ruso que se registra, antes que nada,
en conexión con los eventos en Siria, los ataques aéreos rusos contra las posiciones subversivas, dice un comunicado del centro. El 1 de julio del 2020, el mismo canal CNN titula que los votantes rusos respaldan de manera abrumadora una reforma de Putin que le abre el camino para gobernar hasta el 2036. Putin logró una victoria rotunda, dice que CNN, ya que los rusos votaron abrumadoramente a favor de respaldar el status quo político del país a través de un referéndum que le permitiría aspirar a 2 periodos más de gobierno luego del 2024. En esta misma oportunidad, CNN se delata. La popularidad de Putin es genuina, a pesar de que se vio afectada durante el confinamiento por coronavirus. Además, reveló que el día de antes de la votación, el presidente ruso apareció en un mensaje grabado en video frente a un monumento en honor a los soldados soviéticos de la Segunda Guerra Mundial. Y es que una y otra vez CNN cae en contradicciones en sus informaciones. Mientras trata de justificar su apreciación en contra, son más las noticias y reportajes que dan como cierta y comprobable la notoriedad y ascendencia del líder ruso en su país. En un especial de televisión, la CNN el pasado mes hizo un análisis de la popularidad de Putin, al compararlo con Biden, cuya fama se ha visto empañada por una alta inflación, el tema de la pandemia, las migraciones y lo último, lo acontecido con Afganistán. En una nota de prensa fechada por CNN el pasado 24 de octubre, se describe a Putin como el presidente que más ha ganado confianza durante este periodo. Y agrega que en las últimas semanas el mundo ha recordado la confianza de Rusia. Esto a medida que los precios del gas se disparan en Europa debido a un suministro de gas ruso, y mientras Putin corta los lazos diplomáticos laxos de su nación contra la OTAN. Así como nos referimos a los comentarios que ha desatado la ley de agentes extranjeros, auspiciada por el gobierno ruso, para identificar a quienes están económicamente detrás de los medios de comunicación internacionales en ese país, también debemos revisar la otra cara de la moneda. Y es que Estados Unidos, en ese país la presión, la vivieron en carne propia 3 periodistas del canal de noticias CNN, entre ellos el jefe de la unidad de investigación, quienes dimitieron tras retractarse de una historia sobre vínculos financieros de miembros de la campaña del presidente Donald Trump en Rusia. En este país democrático y con una ilimitada libertad de expresión, este hecho ocurrido el 27 de junio del año 2017 fue protagonizado por Trump, quien se hizo eco de la noticia en su cuenta de Twitter y tildó a CNN como el canal de noticias de la mentira, porque les han pillado publicando historias falsas sobre Rusia. Los ratings por los suelos, dijo el expresidente. ¿Doble moral? ¿Contradicción? Lo cierto del caso es que si se llama dictadura en Rusia cuando se censura a un medio de comunicación, ¿cómo se le llama en Estados Unidos? Este ejemplo finalizó cuando la historia solo fue publicada en la web, no en el canal de televisión de noticias, y todos los enlaces de la misma fueron desactivados y prácticamente borrados del mapa. Dmitry Muratov, galardonado con el Nobel de la Paz, es uno de los fundadores y jefe de redacción del periódico independiente ruso Novaya Gazeta. Ya ha defendido desde hace décadas la libertad de expresión en Rusia en condiciones cada vez más difíciles, destacó el jurado del Nobel. Novaya Gazeta de Rusia ha sacado a la luz la corrupción, la represión policial, los arrestos ilegales, el fraude electoral y las granjas de trolls, señaló el comité del Premio Nobel en referencia a la libertad de expresión en Rusia. Y así como se acusa a Putin de lo acontecido con Novaya Gazeta, debería hacerse lo mismo en Estados Unidos, donde el portal noticioso Voz de América señala que al menos 117 periodistas han sido detenidos mientras cubrían protestas en ese país en el 2020. En el 2019, el rastreador de libertad de prensa documentó 9 casos de periodistas detenidos. Pero los arrestos no son la única transgresión a la libertad de prensa que ha aumentado en el 2020 en Estados Unidos. Para mediados de diciembre, los investigadores trabajaban en verificar más de 1,000 incidentes, incluyendo ataques físicos y citaciones judiciales. El año pasado, el equipo registró un total de 152 vulneraciones a la libertad de prensa. Pero como es la potencia del norte,
Simple, callaron. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.